escasa la oportunidad que tiene el médico clínico común para manejar estos preparados. Entonces no vamos a incidir en cosas profundas, eso sería algún exceso, así que no se estén preocupando, ¿no? Tal vez si quieren hacer alguna pregunta sobre esto será pues una generalidad y se acabó, no hay más, no se espanten. Bueno, cuando hablamos de agentes virales, tenemos que primero definir qué cosas son los virus, ¿no? Miren, hasta la fecha no hay consenso. No hay consenso así definido de identificar a los virus como agentes vivos. Ustedes saben que la definición de un agente vivo pasa porque debe cumplir ciertas condiciones, ciertas características. Una de ellas es la capacidad de reproducirse, de interacción con el medio, y particularmente de una entidad superior que tenga impacto en su evolución misma, la capacidad de desplazarse, de interactuar. Entonces no todas esas características no cumplen los virus. Y como vamos a ver ahí, quizás la única actividad a la que se dedican es a multiplicarse. No hay, parece, ningún otro objetivo. Alguien puede ir y meterle su... Eso no es solo que hace limpieza, ¿no? Sí. Bueno, entonces les decía, los virus para que puedan existir necesitan de una célula para que puedan parasitar. Los virus, por lo tanto, son parásitos o ligados celulares. Si no hay una célula que parasitar, desaparecen. Y todos están compuestos por fragmentos de los ácidos nucleicos, algunos de ADN y otros de ARN. Y precisamente el gran problema para poderlos erradicar es que se incorporan al ADN y al ARN del hospedero. Entra un virus en una persona y lo primero que hace es meterse su ADN y su ARN, y ahí, como la célula del hospedero se tiene que replicar, porque es un ser biológico, replica automáticamente a los virus. Y ahí estriba incluso hasta la complejidad que hay para usar fármacos que sean a la vez que eficaces, que no sean nocivos con la célula del hospedero. Como vamos a ver por ahí, hay una cita de un famoso personaje que dijo que, ¿verdad? No ha sido tan difícil no encontrar medicamentos que actúen contra los virus. Sí, hay una cantidad tremenda de principios activos. El problema es que esos productos no hagan daño al paciente. Ahí está lo difícil, porque todos de múltiples, digamos, maneras afectan el ADN o el ARN del paciente. Esa es la gran dificultad para los antivirales, a la vez que sean efectivos, que sean ojalá inocuos. No es posible eso. Bueno, como dice el texto ahí, el único objetivo que tienen los virus es generar copias, nada más. A eso se dedican, generar copias de ellos mismos, se replican y se multiplican. El hospedero, obviamente, uno de los más importantes es el ser humano, pero también otros antropoides, monos, también son pues, hospederos muy reconocidos. Y por último los artrópodos, donde están los mosquitos, los zancudos, que incluso no solamente son hospederos para el virus, sino que lo transmiten, resultan convirtiéndose en lo que llamamos vectores, ¿no? Y gran parte de las infecciones virales son transmitidas por la picadura de estos insectos. Las vías de entrada son diversas, las conjuntivas, el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, injurias, especialmente externas, la piel y mucosas, incluso íntegras, pueden ser puerta de entrada. La sangre, claro que sí, ahí donde
interactúan los artrópodos. En el afán de alimentarse de la sangre humana, y en cada paciente entran al torrente sanguíneo y a la vez que succionan la sangre para alimentarse, dejan los virus ahí con su saliva y nos infectan. Y por último, la vía vertical. La vía vertical básicamente se refiere a la transmisión madre-niño, vía placentaria, pero también involucra ahí a la vía sexual, actividad sexual íntima. Aquí un detalle para comentar sobre la necesidad de a veces ser muy escrupulosos en la observación de los detalles. Antes se pensaba que todos los virus entraban por la vía respiratoria. ¿Sí? Los virus al menos reconocidos. Pero en alguna ocasión alguien se fijó en un detalle, que aparentemente parece que había otra vía más importante, que la vía conjuntival, al menos en las infecciones como el sarampión y la rubiola, la mayor parte cursan con conjuntivitis inicial, sintomatología ocular. Entonces alguien hizo un experimento en el cual a niños que estaban obviamente y nunca habían tenido contacto con el virus de sarampión, lo pusieron en contacto, así un poco osadamente, con pacientes de sarampión en enfermedad activa, pero les vendaron los ojos. Y por más que compartieron ambiente algunos días de ahí, nunca se infectaron. Entonces, obviamente la conclusión es que el virus de sarampión no ingresará, pero no es activo para infectar al paciente ingresando por la vía nasal o la vía nasolucal, y que el ingreso lo hacían por la vía conjuntiva. Así que probablemente pueda servir hasta como una especie de acción preventiva, que cuando tenemos un niño que está, digamos, libre de estas infecciones y vamos a pasar completamente en un ambiente donde hay pacientes con sarampión o rubiola, pues valdría la pena cubrir los ojos, ¿no es cierto? Sería una medida preventiva eficaz. Bien. Hay que reconocer obviamente que sí, los virus posiblemente, al menos en el aspecto cuantitativo, son los agentes que más producen infecciones, más que la bacteria, más que los hongos, más que los parásitos, ¿no? Y desgraciadamente en algunas ocasiones son causantes de pandemias. Las pandemias, infecciones en general, que han causado más mortalidad, al menos en accesos epidémicos, son la epidemia o la pandemia de la gripe española, por los años 1920 por ahí, que mató a N veces la cantidad de muertos que produjo la pandemia de coronavirus. Se estima que casi la mitad de la población de Europa murió. Proporcionalmente de pacientes que murieron por esta pandemia. Y ni qué decir de esta que hemos acabado de superar, la pandemia por coronavirus, que también ha matado una tremenda cantidad de población. Y también en las infecciones comunes, esto lo reitero, quisiera reiterarlo, remarcarlo de modo que puedan ustedes quedar marcados por esta información y esta preocupación, de que cuando menos el 80% de las infecciones causantes de infecciones respiratorias y diarreicas en pediatría, cuando menos el 80% son de causa viral. Pero desgraciadamente el tratamiento en un 100% son con antibióticos. Esto pueden ustedes verificarlo, vayan a cualquier hospital en cualquier día y observen cómo atienden y qué indica el médico a un niño que entra con una infección respiratoria aguda o con una enfermedad diarreica aguda. Todo el mundo sale con una receta de antibióticos, y especialmente el que está de moda, la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico. Es pero vergonzoso, hermano, vergonzoso. Porque incluso, miren ustedes, estamos hablando de porcentajes, donde digo yo que más o menos el 80% de las infecciones por el virus respiratorio son virales. Tendríamos un 20% de infecciones bacterianas, en las que sí sería posible usar antibióticos. Pero ¿qué ocurre? Cuando se usan antibióticos en las infecciones bacterianas, si es que la infección es tóxica, casi séptica, severa, la curación es notable y se nota el impacto, ¿sí?
está completamente justificado en las infecciones de este porcentaje. No tengo estadística para decir cuántas son realmente graves, pero solamente en estos graves sí se justifican las infecciones, los tratamientos antibacterianos, antibióticos. Porque en el resto, los que son de carácter leve o moderado, no mejoran para nada, más bien tienden a provocar complicaciones. ¿Por qué? Porque las bacterias, los microorganismos y las bacterias no discriminan su relación, digamos, de conflicto, ¿no? Las bacterias combaten tanto lo que está produciendo la enfermedad como las bacterias sanas de la flora intestinal. Y se ha visto que en muchos casos que se usa justificadamente, digamos, el antibiótico de una infección bacteriana gastrointestinal en niños, sí, pues afecta al agente causal, pero también para la flora intestinal y le genera problemas de disbacteriosis. O sea, en verdad tampoco se justifica, por lo tanto, en la mayor parte de infecciones bacterianas, en las que por teoría diríamos si es útil el antibiótico, tampoco se justifica porque puede tener esos efectos secundarios colaterales de flora intestinal. O sea, con todo esto y esto, en verdad se entiende cómo es que los médicos en la actualidad a todo el mundo le dan antibióticos. ¿Qué es eso? ¿Torpeza? ¿Brutalidad? ¿Ignorancia? Habría que buscar explicación. Pero esa es la realidad. Como se acuerdan ustedes, hablábamos de antimicrobianos. ¿Qué decía la OMS ahí sobre el porcentaje de pacientes que reciben innecesariamente antibióticos? El porcentaje es altísimo. Altísimo. De ahí que pues, llegaba esta catástrofe actual en la que ya encontramos mujeres que son multiresistentes a quimioterapia antimicrobiana. Bueno, entonces son importantes las infecciones virales, pero desafortunadamente muchas son de manejo complicado. No se cuenta haciendo unas terapias que sean lo suficientemente eficaces para controlar estas infecciones y que a la vez no tengan efectos tóxicos colaterales, que he señalado la razón. Todos los antivirales son potencialmente lesivos para el ser humano. Bueno, la clasificación de estos virus depende de su estructura, digamos, en cuanto a ácidos nucleicos. Hay virus DNA y virus RNA. En verdad que tengan diferencias significativas entre ellos no es tanto. Así que, como que en parte exageran mucho los que hablan, por ejemplo, de que las vacunas modernas que se implementaron con el coronavirus, por ser ARN específico, ya de por sí tienen un potencial, una posibilidad de daño, como lo dicen, tremendamente serio. Es un extremismo, en verdad, francamente incomprensible de cómo esta gente asume que por ser ARN la vacuna de coronavirus ya de por sí es dañino porque va a dañar nuestro ADN. Es una estupidez tremenda, sinceramente. Incluso algunos llegaron al extremo de decir que con esas vacunas estaban inyectando microcápsulas para obtener copias informáticas del ADN del paciente. La mente humana pues es atrevida, realmente ignorante, sino atrevida. Bueno, entonces, los virus DNA, por ejemplo, son los que producen la viruela, son los poxvirus. La viruela, ahora ustedes no creo que lleguen a ver un caso, a pesar que no ha desaparecido del todo, pero es uno de los casos en los que casi como que ya se ha logrado que desaparezca de todo el virus, este virus causante de la viruela, que es una enfermedad gravísima, con alta mortalidad, y que dejaba unas secuelas muy típicas, habrán escuchado ustedes, especialmente los que tenían una carga, digamos, infecciosa cutánea, unas huellas terriblemente antiestéticas de toda la piel. Ya no han visto, no creo que hayan visto algún ejemplo todavía de un personaje viviente. Yo me acuerdo que tuve incluso un compañero de estudios de medicina de Pacasmayo, que era uno de los últimos que realmente quedaba con estas secuelas de infección de la viruela, pero tremendamente grosero, sinceramente, el daño cutáneo. La varicela es otro tipo de virus, es herpes virus, es el mismo que causa el herpes zóster. El herpes virus tiene varias, digamos, modalidades de existencia. El virus del herpes simple, que tiene dos variantes, que infecta generalmente la cavidad bucal, los labios del herpes labial,
que es causada por una variante de este virus, la variante 1, y el herpes genital, que es la misma lesión, sino que tiene la tendencia de ubicarse en el nivel de genital. Y todos se manejan con el mismo tipo de antiviral. Ese mismo virus, especialmente aquel que produjo la varicela del niño, en los niños, que no hay así más ser humano que no haya tenido varicela alguna vez en su vida, especialmente en la niñez, casi es una infección obligada. Y aparentemente se cura del todo, en la mayor parte nunca más sufre problemas con este virus. Pero algunos tienen la mala, digamos, fortuna de que este virus se reactiva. ¿Por qué? Porque ese virus no muere. Se cura el paciente clínicamente. Atiéndame, por favor. Y a propósito, yo quiero insistir en la diferenciación de este concepto. La curación. La curación en procesos infecciosos tiene dos dimensiones. La curación clínica y la curación etiológica. Uno puede tener una infección con tal sintomatología y esa sintomatología muchas veces llega a desaparecer del todo. El paciente se curó clínicamente, pero si el agente causal sigue ahí, no podemos hablar de que se curó del todo. La curación ideal es la curación etiológica, o sea, en la cual el paciente deja de tener síntomas y que desaparezca el agente causal. Ese es el verdadero éxito terapéutico. Bien, entonces, en la mayor parte de casos, nosotros nos contentamos cuando hay curación clínica y no estamos seguros de que hemos desaparecido el agente del paciente. Y en esta infección viral que les estoy comentando, se adquiere el virus, hace su cuadro clínico, después desaparece clínicamente, pero el virus sigue vivo en el paciente. Y este virus se ubica generalmente en las terminales nerviosas, subcutáneas, y en los ganglios medulares autonómicos. Y cuando hay una situación de estrés, por ejemplo, una infección debilitante, el uso de fármacos inmunosupresores como los corticoides, o enfermedades como la diabetes, el alcoholismo crónico, la desnutrición severa, la senectud avanzada, donde las defensas se vinieron abajo, este virus se reactiva y explota en áreas cutáneas, que ese es el famoso herpes zóster. El mismo virus de la varicela, sino que estuvo en reposo, digamos, ¿sí? Reposo, y se reactiva nuevamente, y a veces este proceso es más grave que la propia varicela, que es el origen. Bueno, después tenemos los hepatnavirus, como los que producen la hepatitis B. La hepatitis B, jovencitos, por si acaso, tiene un impacto notable en la salud pública. Se transmite muchísimo por la vía sexual. El virus de la hepatitis B es un agente de ITS tremendamente frecuente. Y se ha confirmado que tiene una relación directa, notable, con la ocurrencia de cáncer de hígado. Por favor, eso es una cuestión grave. Por eso este virus se le debe tomar con mucha precaución, porque a veces, de manera a lo mejor media inocente, lo podemos adquirir en un contacto sexual que no debía ocurrir, y lo adquirimos, y desafortunadamente podemos derivar hasta en un cáncer, digamos, hepático. Y una hepatitis previa, por supuesto. Papilomavirus son los que causan las verrugas, pero hay varios tipos de verrugas, todas son causadas por papiloma. Aquel virus que es un papilomavirus que produce la verruga genital, eso es otra cosa. No es que sea otro virus, sino que es otro cuadro clínico, que definitivamente ahora ya tenemos la certeza que es el principal causante del cáncer de cuello uterino. Ya no hay duda, Hay otros agentes que facilitan la ocurrencia del cáncer, pero aquel que lo causa directamente es el virus del papiloma. Y postulan algunos de que probablemente todos los seres humanos, una vez que llegamos a la edad en que tenemos contacto social, y particularmente contacto sexual, nos contaminamos con el virus del papiloma. Por fortuna en algunos no da
molestias o sido subclínicamente, pero la relación causal con el cáncer de cuello uterino es incuestionable. Y ya se está confirmando que también produce cánceres en otros órganos, por ejemplo la cavidad bucal, con cánceres de lengua, cáncer de faringe, especialmente por los que practican el unilingüismo, hombres y mujeres. Incluso cáncer de próstata, algunos cánceres de próstata, cánceres genitales externos en los varones, pero con menos frecuencia y menos intensidad que el cáncer del cuello uterino. A ver, señoritas del fondo, atiéndanme por favor, atiéndanme, ¿sí? Déjenme conversar, ¿quieren? Así que miren la trascendencia de estos agentes que pueden derivar en cosas tan dramáticas. Por si acaso, jóvenes, les informo, hay vacunas ahora tremendamente eficaces contra el papiloma. Y no son las que tiene el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es tacaño como siempre, cuidando la plata para que la roben para otra cosa, pero no invierten en salud pública. Tiene solamente 2 variantes de vacunas y que no son tan eficaces, porque no todas tienen la misma calidad de protección inmunológica, pero hay posibilidad de acceder a vacunas certificadas como eficaces 100% para la prevención al menos de los genotipos de virus más carcinogénicos, que son un montón. Pero ustedes la cantidad de genotipos de virus de este tipo que producen cáncer, perdemos la cuenta. Cientos de variantes genotípicas de virus del papiloma que producen cáncer, y algunos son marcadamente agresivos para producir cáncer, otros un poco menos. Y hay vacunas, por si acaso, que se están comercializando ya, no es un precio muy barato, pero también sí están al alcance de aquellos que quieren realmente proteger, por ejemplo, a sus hijas o a sus parejas. Es en verdad algo, me parece, muy, muy inteligente y responsable vacunarlo. No esperar que después, cuando ya es tarde, porque cuando ya tiene las verrugas por los lugares, cuando el virus estuvo ya hace mucho tiempo ahí, ya la posibilidad de cáncer ya se instaló. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces estos tipos de virus que son ADN o DNA. Los virus de RNA no dejan de ser tampoco tan agresivos. Ahí encontramos, por ejemplo, el virus de la rubeola, de la rabia. La rabia es absolutamente mortal, jóvenes. La rabia en humanos es absolutamente mortal. Una vez que un paciente sufre de rabia, muere irremediablemente. Los picornavirus, como el virus de la poliomielitis, esta enfermedad gravísimamente autolimitante, no sé si habrán visto ustedes, algún paciente con secuelas de poliomielitis, revisen las imágenes de ahí, verán ustedes cómo producía un espantoso deterioro músculo, esquelético y articular, invalidez, pero notable de lo que sufrieron esta maldita enfermedad. Se considera erradicada del mundo, pero no es 100% la posibilidad hecha. Por ahí salen algunos casitos de vez en cuando. Y saben, eso se está grabando muchísimo en la modernidad. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha presentado ya no hace muchos meses varios casos de sarampión. El sarampión ya también era considerada una enfermedad erradicada del mundo por la vacuna. Aquí es donde ha jugado un rol importantísimo la vacuna. Y ya se consideraba que el sarampión era una enfermedad erradicada, igual que la poliomielitis. ¿Qué pasa? Hay parece un recrudecimiento de este tipo de infección. Y no se imaginan por qué. ¿Por qué creen? ¿Por qué en esta época están apareciendo algunos casos de sarampión? Increíblemente. Es por el rol como consecuencia de esta irresponsabilidad criminal de los antivacunas. Que no solamente son esta tropa de miserables que han surgido por ahí, sino también incluso fanáticos religiosos. Hay sectas religiosas que se oponen a la vacuna. Así que esa es una calamidad. Acusan a las vacunas de lo que ni siquiera hay una mínima evidencia
y están provocando que mucha gente ignorante dice, no, me han dicho que la vacuna es mala y por lo tanto no vacunan mis hijos. Y exponen a la población a que comiencen a presentarse nuevamente este tipo de problemas infecciosos. Uno de estos miserables muy reconocidos es el secretario de Estado de Salud, tipo Kennedy. Señorita, atiéndame, por favor, deje de mirar el aparato de su compañero. Por favor, atiéndame. Señorita, te estoy mirando a usted como para que se dé cuenta, pero parece que no quiere hacer cuenta de eso. ¿Sí? Y son varias veces. Ya le reconozco a usted. Por favor. Ya vamos a terminar, ya te vas a liberar de mí. Te falta una semana. ¿No? Pero aguanta, pues. Pues si no, ya no vengo. Bueno. Entonces, estos antivacunas están contribuyendo a que se presenten nuevamente estas infecciones fatales. Así que las enfermedades posiblemente tengan que nuevamente adquirir un auge que ojalá no se manifieste. Las meningoencefalitis por flavivirus también son notablemente dañinas. La influenza, este es el virus que más ha producido víctimas en pandemia, ¿sí? En el mundo. El sarampión, ni qué decir, infección gravísima también. Las paperas, ¿saben cuál es una de las consecuencias más notables de sufrir papera? La infertilidad. Muchos varones que han sufrido papera dejan de producir espermatozoides. ¿Sí? Una consulta, y en ese caso que hubo que un niño que había sido, que se vio el reporte, ¿no? Que estaba contagiado por sarampión, pero sí estaba vacunado por sarampión. ¿A qué se dio? Bueno, las vacunas jóvenes no son como la mayor parte de artefactos médicos, no son 100% eficaces. No, medicina, por favor. No hay terapia 100% eficaz. Las vacunas son altísimamente eficaces, pero no 100%. Hay una serie de razones, por ejemplo, el sistema inmunológico que no es lo suficientemente competente de ese paciente, porque la vacuna, sin el sistema inmunológico activo, no tiene el efecto que se espera. O sea, son fallas propias de los medicamentos en general. Ningún medicamento es 100% eficaz, por favor, eso es una cuestión que deben tener muy en cuenta. Y la posibilidad de falla en el tratamiento está ahí siempre, con menos probabilidad, pero sí ocurre. Luego, a veces incluso hay variantes de estos gérmenes que ocurren como de manera casi accidental. Tienen una variedad de su ADN y la vacuna no lo protege porque no está dirigida para esa particularidad del ADN de este agente viral. O sea, hay explicaciones de ese tipo, pero la más importante es que no todos los medicamentos tienen un 100% de eficacia. No se ha logrado eso. Bueno, estamos hablando de la influenza y de las paperas, el famoso coronavirus. Ustedes se cuenta ahí que los resfríos comunes que nos dan a nosotros, que malamente le llamamos gripe, por causa de gripe, la gripe, el nombre especial es la epidemia de influenza, es la verdadera gripe, la gripe española. Eso que nosotros se llama resfrío común, pero lo llamamos gripe, no es así. Entonces el virus de la resfrío común son coronavirus, los agentes, y el SARS. Este SARS tiene ya hace como 20 años, la primera infección de infección viral. Y desde esa época, ya obviamente lo identificaron y comenzaron los epidemiólogos a buscar alternativas de tipo vacunas. Comenzaron a estudiar posibles vacunas contra este virus de SARS. Así que cuando viene la pandemia de COVID, que es también coronavirus, ya había una serie de estudios previos sobre vacunas que estaban en etapa larvaria. Así que ese argumento de los antivacunas, de decir que la vacuna esta última que se ha producido contra el coronavirus, que es la base de ARN, la técnica de ARN, dicen es novedosísimo. ¿Cómo es posible que se le haya permitido a Pfizer, que es el laboratorio que lanzó al mercado esta vacuna, que solamente en pocos meses produzca la vacuna? Nunca ha habido esa ocasión y por lo tanto esta vacuna ha sido lanzada apresuradamente al mercado. Por favor, ¿qué falsedad están hablando?
ya había una base científica previa de la vacuna contra este tipo de virus, de los coronavirus. Los coronavirus no surgieron con la pandemia de coronavirus que nos ha maltratado tanto. Los coronavirus son más antiguos. O sea, ya había estudios previos y simplemente que después se han desarrollado más intensamente para que se conozca esta vacuna y se aplique. Eso, por favor, tienen que saber ustedes para que no se dejen engatusar con, por ejemplo, se está relacionando la secuela post-COVID como si fuera efecto de la pandemia. Hay un libro que se ha editado ya hace poco, no hace mucho tiempo, que se llama El síndrome post-COVID. Es un texto tremendamente amplio donde señala la infinidad de evidencias que hay de que la enfermedad esta de coronavirus, al menos cuando se dio de manera aguda, afecta notablemente casi todos los sistemas funcionales del organismo humano. Entonces hay secuelas cardiovasculares, hay secuelas neurológicas, hay secuelas del sistema digestivo, secuelas cutáneas, secuelas inmunológicas, secuelas hematológicas. Todos los sistemas orgánicos se podrían haber afectado por el coronavirus y su sintomatología se está manifestando luego de un tiempo. No es que al poco tiempo que subieron del coronavirus comenzaron a subir las secuelas, no, se han ido presentando después. Y estos individuos dicen que es consecuencia de la vacuna. No, señores, es consecuencia de la complicación futura que ha dado este virus. Les puedo decir con certeza que desgraciadamente en mi caso, yo soy una víctima de esas secuelas. Yo sufrí coronavirus en 3 ocasiones, fui internado en el Almanzor y en Heisen, en UCI. Me sacaron a duras penas, mi hermano murió. ¿Y qué pasó? Ahora probablemente ustedes ya me están notando. Tengo lo que llaman entrapamiento verbal. No logro articular, digamos, las palabras y el discurso como antes lo hacía. Incluso hasta me confundo. La memoria es brutal, les juro que es brutal. Por eso se me hace muy difícil y complicadísimo, por ejemplo, cumplir con todos estos procesos que tienen acá para subir notas, para subir asistencias. No lo logro entender. Y no saben lo que me estresa. Es el peor problema que me ha podido ocurrir en la vida. Eso me está casi obligando a renunciar a la docencia. Francamente, es horrible. Entonces imagínense ustedes. La memoria de fijación es increíble. Yo puedo captar una información que me dan ustedes en este momento, incluso la noto. Después creen que me acuerdo, creen que me acuerdo dónde he dejado la nota que escribí. Es increíblemente frustrante, te juro, es horrible, horrible. La memoria de evocación, obviamente la conservo extraordinariamente bien, ya los recuerdos antiguos, pero la de la fijación del recuerdo inmediato es donde el daño más notable. ¿Sí? Incluso estoy teniendo temblor de tipo senil, que parece senil, pero obviamente yo he conversado con otros colegas, un neurólogo reconocido no me dice, hermano, eso es muy probable secuela COVID. Problema de Alejandro González. Entonces la secuela es obviamente evidente que se causó por la infección, pero no puedo ser tan estúpido de decir no, a lo mejor han sido las vacunas. ¿Qué prueba tengo para demostrar que ha sido la vacuna la causa de este problema? Es así, jóvenes. Razonemos con cierto raciocinio. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el retrovirus para colmo, causante del VIH, la famosa peste rosa que se llamó en su momento, que por fortuna ahora sí se considera una infección curable. Hace tiempo, definitivamente todos los pacientes con infección por VIH morían. No había forma de recuperar la salud y la vida. Ahora ya, con el famoso TARGA, terapia antirretroviral de gran alcance, ya no mueren, pero tienen que estar tomando medicamentos cuando menos 4 de por vida, pero están vivos. Bueno, antiviral. Hace 25 años se sintetizó la famosa deoxyuridina. Es el primer antiviral
que se comenzó a usar así, digamos, de manera ya certificada en el mundo, hace como 25 años. Ahí está la frase que les decía, de Frank Horsford. La mayor dificultad no ha sido encontrar sustancias que inhiban la reproducción del virus, sino descubrir sustancias que restrinjan la multiplicación del virus en el ser humano sin causar al mismo tiempo daño al paciente. Ese es el gran problema. Todo antiviral nos va a afectar de manera irremediable y en el lugar más íntimo, en el núcleo celular. ¿Sí? Hay varias clasificaciones de los virus. Aquí hay una clasificación sobre el mecanismo de acción. Los que inhiben, por ejemplo, la entrada del virus, la fusión del virus con la célula hospedera. Ahí tenemos, por ejemplo, el paravirón, la influvirtida que se usa para el VIH. Inhibidores de la replicación, o sea, de la síntesis de ácidos nucleicos. Ahí encontramos los análogos de los nucleócidos y nucleótidos. Ahí está la ciclovirus. La ciclovirus es el antiviral que ustedes sí deben apropiarse de la información suficiente, porque esto sí tenemos que usarlo, lo vamos a usar con frecuencia, bastante frecuencia, porque la incidencia del herpes labial, del herpes genital son tremendamente vigentes, obligados van a tener ustedes que atender muchos de estos casos y tienen que saber manejar en la ciclovía. Ya les voy a indicar cuál es el esquema totalmente validado. Inhibidores de un nucleócido de la transcriptasa inversa, el efavirenz también para VIH, inhibidores de la proteasa como el ritonavir, también para VHC. ¿Qué es VHC? El virus de la hepatitis C. Virus de la hepatitis C. Por ahí van a encontrar VHB, el virus de la hepatitis B. Inhibidores de la integrasa, inhibidores de la neuraminasa, todos son específicos para los virus que dependen de estas enzimas. Todas son enzimas que participan en, digamos, en la replicación viral. Según la estructura química, análogo de los nucleócidos. Ahí está la ciclovirus también, aminas tricíclicas como la mantadina, que es un antiviral muy eficaz, especialmente para infecciones epidémicas. Los interferones, que son proteínas que han sido modificadas de tal manera que tienen una actividad inmunológica importantísima. Los antivirales para la hepatitis, ahí están los enfocados en la hepatitis, para el virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. Los antirretrovirales, que son motivos del seminario, ahí están los famosos, ahora conglomerados como el famoso Targa, ¿no? Y aquí comento una cosa curiosa. En la literatura van a encontrar ustedes, esto es lo oficial, digamos, Targa, no se nota, ¿no? Targa. Eso significa terapia antirretroviral de gran alcance. Pero por ahí han salido unas literaturas entre comillas modernas que dicen terapia antirretroviral ¿qué es eso? ¿Qué es otra estrategia con otros antivirales? Terapia antirretroviral de gran alcance. ¿Saben lo que significa eso? Terapia antirretroviral de alto alcance. O sea, a un tarado que se cree referente, se le ha ocurrido ser original, dice, no me gusta Targa, así que yo quiero que se llame Tara. Y eso nos complica la cosa, porque cuando un alumno trata de recordar estos antivirales que conforman esta estrategia que garantiza la, digamos, vida permanente de los pacientes con VIH, tiene que aprenderse los sinónimos, porque no va a poner a hablar por cada uno, ¿no? Y resulta que es diferente. Caray, si yo conocía Targa, así que ahora es diferente Targa. ¿Qué es diferente? Es lo mismo. Solo que cambió el término nomás. Eso es parte del complejo intelectual de algunos personajes que hay. Ellos quieren sentirse innovadores. Quieren decir, yo he creado una denominación diferente y por lo tanto soy especial. Reconozcanme. Es típico del ser humano. Del ser humano que no ha desarrollado el intelecto tan adecuadamente. Así que no se confundan, usen solamente pues, Targa y se acabó. Bueno, bien, entonces
tenemos los tipos de antivirales. Antivirales actuales. Ahí tenemos los antivirales contra el herpes virus y el herpes simple. Ahí quiero señalar la vigencia del aciclovir y del valaciclovir. El valaciclovir es una prodroga de la aciclovir. Cuando tomamos, o cuando el paciente toma valaciclovir, esto en el proceso, digamos, de metabólico se convierte en el aciclovir, es una prodroga del aciclovir. Pero sí hay que reconocer que tiene una mayor eficacia, una mayor actividad contra el agente viral y la biodisponibilidad es más amplia, por eso se puede administrar menos veces al día y por menos tiempo de tratamiento. Pero aquí, una vez antes que me olvide, quiero señalar, si ustedes tienen un paciente con herpes zóster bucal o herpes zóster genital, o incluso herpes simple bucal y el herpes simple genital, uno, variante 2, y tienen también un paciente con herpes zóster, en todos se usa notablemente el aciclovir. Es extraordinariamente eficaz, pero con una condición. Primero, la dosis. La dosis que garantiza la curación notable de estos accesos es 200 miligramos, que es una tableta, por ejemplo, es la presentación universal ahí. Y deben usarlo como un lapso de administración de cada 4 horas. Por ejemplo, 6 de la mañana, aprendas este esquema que es casi fácil de manejar. Perdón. 10 AM, 6 AM, 10 AM, 2 de la tarde, 6 de la tarde y 10 de la noche. Cada 4 horas. 5 dosis. Por 5 días. Por 5 días. El esquema para decirlo, ¿sí? Entonces, una dosis, 5 veces al día, pues separada por cada 4 horas, 6, 10, 2, 6, 10, 5 días. Pero la otra condición es que deben darlo lo más precozmente del mundo. Ojalá que pudieran detectar al paciente cuando está recién teniendo la primera erupción. Cuando se da así, precozmente, la tasa de curación es inmediata y 100%. Pero a medida que va pasando los días, va perdiendo actividad. Entonces, repito, el aciclovir, para que sea eficaz en esta infección por virus de herpes simple, es que sea lo más precoz posible y en ese esquema paralelo. Ahora, esta infección se puede complicar con infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque la gente tiene la tendencia a rascarse las ampollitas y lo contamina con bacterias. Ahí la cosa también ya se complica, se hace más difícil de erradicar. Tienen que usar antibióticos de otro tipo, ¿no es cierto? Entonces, por favor, esa es la necesidad de reconocer que este virus sí hay que aprenderlo a manejar. Y por fortuna no tiene mucho efecto colateral, como vamos a ver por acá. Hay virus para la varicela zoster, donde está, agente para la varicela zoster, donde está el aciclovir. Y el aciclovir también, para que sea eficaz en la varicela zoster, tiene que darse lo más precoz posible. Y ahí viene un detalle que quisiera comentarles con una experiencia personal sobre la necesidad de examinar a los pacientes. Eso, por favor, yo lo trato de promover como muy enérgico, ¿sí? Porque más aún como ustedes, jovencitos, en verdad, debo decir que ustedes son víctimas de la modernidad, víctimas de estos tiempos, donde les ha tocado formarse en medicina con el tremendo déficit de posibilidades de atender y examinar pacientes. Si alguno tiene suerte en tener suficiente posibilidad de atender casos, de mirar, de tocar pacientes, examinarlos, sería un milagro. Creo que les he contado, alguna alumna, incluso ya hace como 4 o 5 años, me llamó en una ocasión, no sé si les he contado,
de la San Martín, la chica me dijo, doctor, por favor, le quiero comentar a usted que ya me dieron mi título, acabo de recibir mi título. Ah, lo felicité. Y me dijo ahí, doctor, pero quería pedirle un favor, que me permita llegar tarde. Ustedes. Bueno, desde que era mejor. Me dice, doctor, ya recibí. Pero me dice, quiero pedirle por favor que me permita acompañarle en su clínica. Ella cree que Impares es una clínica grande. No es mucha, poco pacientes, son casi todos cuadros tienen obstétrico y planificación familiar. Entonces le digo, no hay problema, pues, digo, puedes ir, no te preocupes, porque el día que creas conveniente me llamas por ahí. Entonces que puedas atender a algunos pacientes tal vez, ¿no? Y me dijo, ¿por qué quieres tener Impares? Y me dijo así, doctor, me dice, porque en verdad ocurrió lo que usted nos advertía en el aula. Le juro, me dijo así, esto es una verdad, le juro, me dijo, que en toda mi carrera no he atendido ningún paciente, no he tenido la oportunidad de examinar a ningún paciente, ni en hospitales ni en puestos médicos. Oiga, estos dramáticos del extremo. Y eso es desgraciadamente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ustedes, jovencitos, disculpen esto, creen que originalmente me asignaron 360 alumnos. ¿Podrían ir a algún hospital a hacer prácticas 360 alumnos? Les ofrecieron construir un hospital, me dicen, en la universitaria. Si hubieran puesto la primera piedra. Creo que para el año se inaugura en Lambayeque. Para el año se inaugura en Lambayeque, escuché. Bueno, ojalá, pues. Ojalá. En abril, creo. ¿Se inaugura? En abril, sí, así dijo ¿Y dónde está esta infraestructura? Que no la conozco, que no la he podido poner. Bueno, pero el hecho real es que esto es una realidad, joven. Y miren, ¿qué trascendencia tiene esto? Una anécdota práctica. Llega una paciente a Impares, que la manejo de hace muchísimos años, y tiene un cuadro ya crónico de la lumbalgia, dolor en la columna, el riñón, es el famoso lumbago. Y llega y me dice, pero ya, doctor, me dice, aquí visitándolo otra vez, me dice, con mi lumbago. Me duele mucho, he hecho un trajín excesivo y quisiera que me recete algo para el dolor porque me martiriza. Le digo, señora, que usted sabe que no debe hacer mucha actividad física, ya le he dicho, usted ya prácticamente se quedó con limitaciones ya de por vida, porque eso no se va a curar nunca. Por si acaso, si creen ustedes que la cirugía que hacen los traumatólogos, los cirujanos, de operar de la hernia discal, es un fracaso, la cirugía no sirve para nada ahí. Entonces se ven condenados a usar medicamentos toda la vida con sus crisis, ¿no? Pero yo digo, bueno, pues ya sabe, usted ya le ha hecho una receta, si quiere puede comprar ese medicamento, porque sí le va a ser útil. Y me dicen, pero sabe que doctora, aparte de eso, no sé si echarme algo ahí porque me arde, me duele mucho, pero me arde. Entonces ese detalle fue suficiente, digo, ¿te arde? Digo, me parece, señora, porque ni siquiera la había examinado, a eso voy. La pereza mental a veces nos emboba. Entonces, no me parece, señora, levántese la blusa, lo señalaba por acá. Se levanta la blusa y había una mata ahí de vesículas, así como un ramo de uvas, aquí, en esta zona, que se iba por acá, me parece. Ese era el famoso herpesóster. Entonces yo voy, solito decía, imbécil, lo que ibas a cometer, solamente por no examinar. Ese detalle que parece muy simple, no, eso grafica una verdad profunda, joven, profunda. Si ustedes no examinan, probablemente se van a confundir en el diagnóstico.
y la serie de errores que son consecuentes como el tratamiento equivocado. Porque en el herpes zóster los AINES, como el señor estaba indicando, no sirven para nada. Ahí se emplean opioides, tipo tramadol, y más aún los famosos neuromoduladores, como algunos antidepresivos o algunos anticonvulsivos. No son analgésicos, pero en ese tipo de dolor ayudan muchísimo. ¿Sí? Entonces les comento eso, jóvenes, porque es importante, por favor, que ustedes mismos traten de hacer lo posible por darse oportunidades. ¿Y cómo? Hagan lo que hacemos los de mi generación. Nosotros entramos a los hospitales, obviamente, como en nuestra casa, pero lo hacíamos generalmente cuando estábamos en clínicas. Pero algunos entrábamos desde que teníamos el primer ciclo, segundo ciclo. ¿Y qué hacíamos? Nos hacíamos amigos de los estudiantes que estaban ahí, de los internos que estaban ahí o de los residentes. Entonces, ellos les dan oportunidades. El médico joven todavía es casi puro, ¿no? Y sí le gusta compartir la experiencia educativa con géneros, como los demás estudiantes de medicina. Y ayudan bastante. Incluso se puede conversar con ellos, uno va aprendiendo mucho. Entonces hagan eso, jóvenes, vayan a los hospitales, logren por ahí tener amistad con los vigilantes para que les den entrar, busquen ir a emergencia para que vayan aprendiendo. Les juro que aprenden mucho más que en el aula, les juro que aprenden mucho más que en el aula. Y si más aún, como digo, tienen un mentor por ahí, un estudiante, o enamoren a alguno, pues, nada les cuesta. Y saquen de provecho, pues. Así que jóvenes, por favor, hagan hasta lo imposible por tener experiencia práctica, en medicina. Bueno, entonces, no dice la ciclovir es una maravilla y cuando eso, otra vez la misma condición. Mientras más precoz administren el aciclovir, va a ser más eficiente. Y por si acaso, de verdad, hay una presentación de aciclovir en cremitas. No jueguen. A lo mucho el aciclovir en cremita. El aciclovir en cremitas sería un pequeño complemento para el aciclovir sistémico. Pero algunos, como es poquita la erupción, tienes una sola vesícula, aplíquenle un chirguetito. Por favor, ¿qué están haciendo ahí? El beneficio de la terapia tópica es mínimo, casi insuficiente. Bueno, para las infecciones crónicas por virus de la hepatitis B, ahí por fortuna la lamivudina es muy eficaz, ¿verdad? La lamivudina es la primera que está ahí señalada. Pero también, por favor, ayuda a cortar el tiempo de enfermedad, el tiempo de eliminación del virus, pero no se ha demostrado que pueda ser preventivo de la ocurrencia de cáncer de hígado. Infecciones también, la ribavirina más el interferón. El interferón es una molécula que se acostumbra a juntar con otros antivirales y lo potencia la actividad del antiviral. El virus de la influenza, que también obviamente produce pandemias gravísimas, también se beneficia muchísimo con la mantarina, que es el antiviral tal vez más tradicional que existe. Propiedades farmacológicas, por ejemplo, del herpes y de los antivirales del herpes virus como la ciclovir, ahí están señalados, ¿no? Inhiben la síntesis de DNA viral, inhibe la DNA polimerasa, son efectos intrínsecos del antiviral. Y su particularidad es que se distribuye ampliamente en los fluidos corporales, en todos los fluidos corporales, orina, lágrimas, fluidos, digamos, gastrointestinales, etc. El valaciclovir, que es un profármaco de la aciclovir. El valaciclovir se ingiere y en el organismo se transforma en aciclovir. Y tiene una mayor biodisponibilidad, o sea, puede tener un mayor efecto terapéutico, una mayor, menos toxicidad incluso. Y este párrafo que está al final, que es importante siempre remarcarlo, ¿no? Los beneficios clínicos son mejores en las situaciones iniciales que en la recurrente. Por eso hay que tratar lo más precozmente la infección viral. Una vez que esa infección viral ya tuvo tiempo para replicarse, para estacionarse en el organismo,
difícilmente se va a eliminar. Tengo una amiga paciente a la vez. Les juro que nunca en mi vida he conocido un caso de infección recurrente del herpes virus. Lo conozco casi como 20 años. Y últimamente, les juro, no deja de tener un episodio de herpes virus. Casi 15 días, cada 15 días. Mejora y se reagudiza, mejora y se reagudiza. Ya se le ha hecho exámenes de descarte de VIH, porque se pensó que a lo mejor tenía un problema inmunodeprimido, de depresión, inmunodepresión, pero no tiene eso. Pero sí se reagudiza. Ahí le grafica el rol que tiene el estado emocional. Es una mujer ya psicópata, ¿sí? Es neurótica hasta el extremo. Tiene conflictos con su pareja, con las hijas, problemas de tipo económico, viciosa, fumadora, jugadora de casino. Es un desastre. Es un desastre. Y lo más trágico, repito, es que no deja de tener tal vez más de un día libre de molestias por el herpes, virus de herpes incorporado, por ejemplo, y todo en la zona glútea. Pero tiene unas erupciones groserísimas, y eso produce un dolor pero brutal. Imagínense, encima que tiene como 1,80 m, es una mujer grandota. Imagínense, pues, especialmente en el verano, no sabe ni cómo vestirse la mujer, porque se pega la ropa en sus secreciones, sangra. Es una cosa brutal, juro. Y yo lo derivé a un colega que para muchos se considera un gran infectólogo acá. Lo llamé, él ha sido mi alumno, incluso en la Facultad de Medicina de la Pedro. Le digo, mira, mi hermano, hay una paciente que me tiene prácticamente, ya me rebasó, no logro darle ninguna mejoría, le daba aciclovir, y mejora, pero no tanto como hicieron, y sigue teniendo que a ver, mándame algún dice nuestro. Le daba tratamiento de lo más exquisito, y al final me llama y me dice, doctor, tiro la toalla. 6 meses he estado con el tratamiento. No logro en verdad encontrar el porqué. Y justo hablamos pues, de su problema psicógeno, es muy probable que sea la causa. Pero es tremendamente dramático su proceso, francamente. Bueno, entonces hay que, ojalá, ser lo más precoz en las infecciones iniciales para evitar estas recurrencias tan dramáticas que pueden ocurrir. Y donde vuelvo a insistir, la posibilidad de la necesidad de evaluar el cuadro clínico. Ya me he enviado al psiquiatra, no sé cómo se está viendo. El cuadro emocional, joven, te juro, tiene una implicancia que ustedes no se imaginan. No hay duda, la depresión fundamentalmente, y el cuadro ansioso depresivo es un gran promotor, por ejemplo, en problemas de tipo cancerígeno. No hay duda. Así que hay que cuidarnos del estado emocional, pero en este país, con esta vida tan violenta en que nos movemos, las extorsiones, la corrupción, estamos viviendo un infierno, francamente. Bueno, la característica de la ciclovir nos dice que tiene una disponibilidad pues, bajita, 10 a 30%, en cambio igual la ciclovir llega al 70-80%. Tiene acontecimientos adversos, por fortuna raros, por eso se usa bastante bien, casi no da mucho problema. La neurotoxicidad es una cosa muy rara, la neurotoxicidad más raro todavía. Su uso es para el virus simple, tanto el labial como el genital. El herpes zóster, también el herpes zóster hay que darlo lo más antes posible. Las encefalitis, el varicela zóster, que es bastante dramático. No sé si le conté de un viejito que tenía un comarca que se murió el pobre, se murió quejándose. Años. Le juro, me daba mucha pena porque llegaba al consultorio así. Así llegaba el pobre. Y salía del consultorio con el mismo quejido. Y los hijos me decían, doctor, todo el día no duerme incluso.
para si quejándose solamente por el dolor brutal. Ese paciente lo derivé al doctor en ese tiempo Núñez Uriarte, un neurocirujano muy reconocido acá en Chiclayo, para que le haga una radiculotomía. Primero que le bloquee el nervio con alcohol absoluto para destruir la raíz nerviosa. Se suponía, se esperaba que se destruya la raíz nerviosa, entonces ya no iba a transmitir el dolor. Pero increíblemente el dolor seguía. Al final me dijo el doctor Uriarte, me dice, hermano, lo último que voy a intentar es una radiculotomía. O sea, entrar a seccionar el nervio, cortarlo, interrumpir su transmisión y seguía la porquería del dolor. No había forma de ayudar al pobre paciente hasta que se murió. Bueno, la hidroxicloroquina es otro antiviral que es verdad, es un rol muy larvario, no es muy importante este antiviral. La única indicación y tal vez particular de este virus es la queratitis por herpesina. La queratitis es la infección de la córnea. Recuerden, una vez que se afecta la córnea, deja secuelas tremendas, porque la córnea no tiene irrigación sanguínea, sabían ustedes, ¿cierto? La córnea, ¿cómo se mantiene vitalmente? Por difusión nomás de la conjuntiva. No tiene ni sistema arteriolar ni venoso. Se nutre por difusión, por ósmosis. Así que toda lesión que ocurre en la córnea es imposible de superar. La única forma es trasplante de córnea. Infección por citomegalovirus, ahí te da el anciclovir y el varacanciclovir, que es una prodroga también del anterior. Esta infección sí tiene una digamos, variante muy seria que es la rinitis, la retinitis, la infección de retina que produce irremediablemente ceguera, plenamente ceguera plena. Entonces, como se dan cuenta, estos fármacos son de uso bastante especializados en tratar por infectólogos. Para la influenza ahí está la mantalina. La influenza, repito, es aquel virus que ha producido las pandemias más grandes de la historia de la humanidad. La mantalina jugó un papel importantísimo ahí. Curiosamente, miren, la mantalina tiene un efecto inesperado. Mejora notablemente a los pacientes, no de la infección viral, sino de su cuadro clínico neurológico, a los que sufren de Parkinson y el extrapiramidal. Es un efecto raro, que tiene que ver con su naturaleza antiviral, pero ayuda mucho en este caso de pacientes con Parkinson y extrapiramidalismo. Pacientes para infecciones por hepatitis B y C. También es muy poco lo que podemos hacer acá, a pesar de que se combina con este gran potenciador de la acción antiviral del interferón para la hepatitis B. Esta variedad